Aquí seguimos junto a ustedes, siempre con excelentes consejos. Recordemos que tenemos que ahorrar es fundamental. Hay que planificar nuestra vida, no solamente en el tema del tráfico, sino también eso, en la economía, que es la parte quizá más importante y más relevante. Podemos llegar tarde a algún lugar, pero cuando no tenemos la plata para pagar una facturita, ahí sí vienen los problemas. Vamos al Banco Pichincha, solicitemos el crédito que se llama ahorro programado, no es crédito, perdón, el ahorro programado del banco, y ellos nos dan un bono especial. Banco Pichincha, en confianza. Es un gusto tener aquí junto a mí a una querida amiga, la conozco desde niñita, es Diana Valareso, ella es una artista y está precisamente en este momento organizando una exposición que pronto estará ya abierta a todo el público. Quiero darte la bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Gracias, Patricia, encantada de estar aquí contigo en la radio. No, imagínate, qué gusto para mí. Yo quiero que ella nos hable un poco, no solamente de esa parte artística, sino también de todos los lugares donde ha recorrido, tiene bastante mundo, Diana, y precisamente en todos esos rincones del planeta es donde ella ha sabido cultivar su técnica. Has vivido en China, en Senegal, en Perú, también en Bruselas, Bélgica, donde estás ahora, ¿no es cierto? Sí. Háblanos de ti. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo soy una artista, soy una artista visual, trabajo varios medios y trabajo varios medios porque como he vivido en tantos sitios, uh-huh. Cada vez que uno se mueve y se va y va migrando, ¿no? Es como cambios de piel. Uno tiene que adaptarse a cada uno de estos países, de estas lenguas, de estas culturas. Claro. Entonces, por ejemplo, en el Perú fue la cerámica. Me enamoré de la cerámica y me encantó. Tuve una profesora fantástica, Sonia Céspedes Rosell, yeah. y ella sí se convirtió como mi madre ceramista. Ay, por ejemplo, como ya me picó el bicho de la cerámica, en Bruselas he buscado un sitio donde hacer porcelana, que es lo que estoy trabajando en la última serie. Pero por ejemplo, empecé nuevamente en el Perú con una serie de bestiario, ¿no? Esto es una serie de mitad hombre, mitad animal, que es parte de lo que voy a presentar en la muestra de la N24. Pero esto es ahora hace pocos años, pero Diana vivió en China muchos años. Ah, sí. Ahí empezó parte de su historia como artista. Exacto, bueno. ¿Cuántos años estuviste en China? 5 años y medio. 5 años y medio, pensé que eran más. No, 5 años y medio, pero estuve en una época en China, no era la China de ahora. Cuando me fui, yo sentía que el Ecuador inclusive era un poquito más moderno que la China en esa época. ¿En qué año fue esto? Eso fue el 98. Ok. Pero en esos 5 años y medio que yo viví, la China nos sobrepasó como 20 años. Sí, evolucionó de una manera radical, ¿no? Exacto, y sobre todo fue porque consiguieron las Olimpiadas. Entonces, eso les dio como así carta blanca para hacer votar toda la parte histórica de Pekín, donde yo vivía. Bueno, ¿votar? ¿A qué te refieres? Chai, como dicen en chino, que es destruir. ¡Ah! ¡Qué pena! Porque para hacerlo más moderno, es verdad que estas casas eran antiguas y que no había alcantarillado y que había un montón de problemas en una ciudad tan grande, pero eran edificios milenarios de muchos años. Eso no sabía. Entonces, pena. los jutones, que eran como la parte colonial, ¿no? Que estaba alrededor de la ciudad prohibida y donde yo viví una época. Me acuerdo que fue un 20 de mayo que salió el letrerito amarillo que decía demolición. ¡Qué horror! Entonces horror. ¡Qué tristeza, Diana! Sí, fue así impactante, ¿no? Con un amigo con que trabajábamos en China, que organizábamos exposiciones en sitios no convencionales. Hicimos la última exposición en su casa que iba a ser demolida. A la mía todavía me le faltaba, que eran 3 cuadras más al sur. Todavía tenía unos meses más, pero la casa de él fue un 27 de julio que se demolió y hicimos una exposición antes. ¿Y qué se construyó ahí? Otra vez, otras casas, así mismo, ese mismo estilo, pero más tipo Disneylandia. Qué
qué horror! Yo estuve en China, sí estuve en China hace 2 años, pero Ujú. claro, yo no conocí esta parte tan compleja, ¿no? Ujú. Yo sé que, por ejemplo, en Japón, tú también conoces Japón. No, Japón no conoces, conozco. pero bueno, ahí también los edificios tienen un tiempo útil, pero es por el tema de los sismos. Claro. Entonces, un edificio no puede tener más de 20 años. A los 20 años le botan y ahí mismo construyen otro nuevo. Y no Mira, importa que sabía esté eso. maravilloso, perfecto, Ya. no importa, pero es porque Claro. dicen que ya se van debilitando los cimientos, las estructuras y que puede ser perjudicial para la gente que vive ahí. Pero es no, un tema sí. de seguridad, Ujú. pero no una cosa de Disneylandia. Pues esto sí me parece terrible, gravísimo. Lo que pasa es que, y que me perdonen quizás muchos ciudadanos chinos que estén escuchando esto, pero la cultura china es así, destruye la anterior dinastía. Entonces, Es como una conquista, ¿no? Lo que pasó de alguna forma Ujú. con algunos países nuestros de América, que cuando vinieron los conquistadores, muchas cosas se fueron destruyendo. Se- Y nosotros terminamos de destruir con el metro, terminamos de destruir lo de San Francisco, imagínense qué horror, inaudito. Todas nuestras culturas antes de la colonia. Pero bueno, así pasa por el modernismo, ¿no? exacto, en aras del progreso, de este progreso demoledor, Sí. se pierden también muchas cosas que son de material histórico bellísimas, ¿no? Claro, y ahí estuviste en esa época. ¿Eso Ujú. te inspiró, Diana? Pero claro, yo tengo mi época que es yo reconstruida, no, yo destruida, yo reconstruida, que es toda una serie Pero inspirada ¿en en qué? China. En Sí, que es plástica. en pintura y instalaciones y sí, y es toda esa serie, por ejemplo, como yo le llamo la chinada, es 100% china. Ya. ¿Qué le caracteriza? ¿Qué es lo que sentías? ¿Cómo tú lograste plasmar ese sentimiento? Porque claro, ahora cuando regresas a ver, Ujú. me imagino yo que también debe ser distinto, porque no es lo mismo esa vivencia de ese momento Obviamente. a lo que ya has pasado conociendo otras culturas, en fin. Claro, por ejemplo, yo no puedo seguir haciendo cosas que hacía en China. Uno, porque no vivo en China. Y Claro. dos, porque no estoy alimentada de vivir allí, Claro. de estar allí, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, en China siempre me ha gustado mucho la cultura popular y eso es un recurrente En todos los países. en mi trabajo, entonces Claro. siempre me voy por ese lado que tengo una apreciación a esa parte. Entonces, al principio, como yo fui a estudiar estudios avanzados de técnicas tradicionales de grabado en madera. Así, Eso fuiste a estudiar a China. a China. Entonces, ¿Por qué en China? ¿por qué en China? Porque apliqué a una beca y me salió. Ah, qué bueno. Ujú. Entonces, O sea, no sabías mucho qué ibas a No, no, encontrar no, era como cultura y eso. era un poco- Además que eres jovencitita. la inconsciencia era un poco. Yo quería, ¿cómo se llama? En esa época, para mí era como que ya me estaba quedando pequeño Ya, aquí. el Ecuador. Entonces, apliqué a tres, a Japón, a China y Estados Unidos. Te Y me salió salieron China y Sí. Estados Unidos, Y escogiste China. pero escogí Claro, China. claro. Ujú. Es que totalmente distinto, ¿no? Exacto, totalmente Uno distinto. sí tiene la posibilidad eventualmente de viajar a Estados Unidos y qué sé yo, pero China es Claro, yo dije China. mucho más complejo. Claro, dije no, esto no me lo pierdo y me fui. Claro, qué lindo. Y me fui. Sí. A ver, ¿y qué sentiste? ¿Cómo, ahora que tenemos este problema del coronavirus, yo realmente veo las noticias, dicen que los niños, por ejemplo, no se están contagiando, menos mal, porque es un tipo de neumonía, ¿no? Este Ujú. virus horrible que incluso mata a mucha gente, pero claro, en relación a la cantidad de habitantes que tiene China, que son 1,000 y pico de millones, Sí, no es entonces mucho. es un porcentaje mínimo, pero de todas maneras no deja de ser grave y difícil y también triste. Pero, ¿cómo es la cultura? ¿Tuviste problemas en adaptarte cuando llegaste? Bueno, la comida es totalmente distinta. No es Claro. lo mismo ir de Ujú. paseo y que vas con otra gente, además del Ecuador o de tu país o qué sé yo, familiares, que estar solo, ir a estudiar, ir a vivir, ir a trabajar. Ujú. Bueno, al principio obviamente era un shock, no solamente cultural, es volverte niño nuevamente porque tienes que aprender a leer, a escribir y a hablar. Mm, Entonces todo, la total. y tan difícil porque, Y tan ¿qué era? difícil. ¿El cantonés, mandarín? No, el mandarín. Entonces, el programa que yo fui es el primer año de estudiar chino, la lengua, y después te incorporas a Pero tu un clase de año arte. es poco. Es nada, es para, nada. para aprender el chino. No, sí, yo realmente me acuerdo que era el invierno,
el aprendizaje del chino fue tan duro, había que memorizarse tanto. Yo no soy nada de memoria, yo soy muy visual. Claro, como buen artista. Entonces, para mí memorizar los 25 caracteres que había que memorizarse diario, no podía, me quedaban 5 máximo. Entonces, y ya al final de la semana, haz las cuentas y ya tenías como un montón. Atrasado. Entonces yo... Como las cuentas pendientes que pagar. Exacto, entonces... Hasta con intereses. Qué desesperación, y me acuerdo que en diciembre así una depresión total, llorando, y yo, ¿por qué no me fui a Estados Unidos? Claro. Pero ya pasa el pico de también del invierno, de que el cerebro ya también ya se abra, de que ya empiezas a conversar. Claro. Y ya. A ser amigos, a conocer gente. Exacto. Al principio enseñas, pero bueno, la gente es cordial, es amable, ¿no? Sí, son muy curiosos los chinos. Entonces siempre ya te ven carita diferente y se acercan y te quieren conversar y eso. Entonces, en ese sentido no había problema. Es pasar esa barrera. Por supuesto. De lo superficial, ¿no? En cuanto a los estudios, ¿necesitas comunicarte en chino o como también es un tema más visual, ¿no? Es más técnico, entonces... No, tenía que hacer, el estudio era en chino y yo lo que hacía era grabar mis clases porque al principio no entendía, además mi profesor era un maestro viejito y además era del sur de la China, o sea, que tiene un acento distinto. Entonces, claro, lo que yo había aprendido que era bien Beijinghua, no tenía mucho que ver con lo otro, había ciertas palabras, entonces menos mal me tocó una compañera lituana en mi cuarto y ella estaba muy interesada en el grabado, ella estaba haciendo un doctorado en grabado tradicional. Qué lindo. Entonces, y ella pero hablaba todo, hablaba inglés, ruso, árabe, hablaba de todo, entonces, y ella le interesó, y ella me ayudó. Si no hubiera sido gracias a Yeva, increíble. Hubiera como estado perdida. Entras al teléfono, al celular y pones ese traduca, no sé cómo. No, pero esa era ella. Exactamente. En esa época no había. Claro, yo escuchaba. Esa facilidad. Claro, yo escuchaba las clases y como estábamos en un cuarto chiquito que compartes, además que yo vivía en esa época en Pomaski solita en la casa, que era mi taller, irte a meter a un cuarto chiquitito. Entonces, eso fue más un shock. Claro, para por mí. Supuesto. Pasaron 5 años y aprendiste mucho de la cultura, de las tradiciones también, pero es que son tantas. No, en 5 años no se aprende. Yo tengo amigos que hablaban muy bien chino, pero tengo mis amigos que tenían más de 10, 12 años, esos son los que realmente estaban más inmersos. Pero 5 años, 6 años, que es lo que yo estuve. Además Chile es tan grande es imposible. Sí. Y cada sitio tiene un diferente, hasta el idioma, lenguaje, costumbres, tradiciones, comida, gastronomía. Claro. Por ejemplo, tenía muchos amigos de medicina tradicional china y gracias a la medicina tradicional china es que a mí me dio el SARS. Ah, te dio el SARS allá. Porque yo me fui justamente por una exposición. El SARS dicen que era más agresivo que el coronavirus. Ajá. Entonces, pero en esa época me dio, yo digo que es porque a mí me diagnosticaron como unos 6 meses antes. Me dio una gripe que nunca en la vida he tenido una gripe así. Tan fuerte. No me podía levantar de la cama e ir al baño. Con eso te digo terrible, todo. Claro. Y este amigo de medicina tradicional china trajo a su profesor que se instaló durante 2 días en mi casa. Me dio un caldito de arroz con una cosa de hierbas medicinales y eso es lo que... Te salvó la vida. Y me salvó la vida. Claro, porque el SARS dice que ocasionó más muertes que hasta el momento proporcionalmente el coronavirus. Y ahorita ya superó el coronavirus. Ya superó. Sí, pero después de lo que salieron artículos, después de esto, había que muchas de las medicinas que se tomó para contrarrestar los síntomas y todo esto, provocó osteoporosis, así que menos mal que a mí me atendió un doctor chino. Claro que sabía. Y que no me aislaron en un mismos hospital. Doctores deberían ser los que atiendan a estos pacientes coronavirus, porque es distinta, o sea, definitivamente es una cepa de ese lugar, ¿no es cierto? Se ha mutado ahí, entonces ellos deben saber cómo tratarla. Sin duda, yo creo que deben estar en estas investigaciones, ¿no? Ni nos imaginamos. No, claro, ellos seguro que están en estas investigaciones, pero claro, esto también viene parte de la cultura milenaria de la China, que es consumir todo fresco. Vamos a los premios de Diana. Primer lugar, dice en concurso de carteles, esto fue
en el año 89. No violencia, dice, no la violencia en contra de la mujer. Sí, Eso fue en Quito, Ecuador. Sí. En el 91, Quito, Ecuador, Alberto Coloma Silva, categoría Pintura y Exposición de Posgrado en Departamento de Bellas Artes. Qué lindo. Sí, realmente eso fue bien especial eso, porque a los que recibimos del Coloma Silva, la galería que entonces existía, nos dio el chance de exponer a nosotros que éramos jovencitos, éramos 4, y expusimos en la galería. ¿Todavía tienes relación con ellos? Ya no mucho. No, sí, con uno que no lo he visto en tiempísimos, y con los otros 3 sí. ¡Qué bueno! Sí. Después tienes primer lugar, Concurso Nacional de Impresión, Casa de la Cultura, Guayas, Guayaquil, Ecuador. De grabado, sí. De grabado en el año 93. Ajá. ¿Con cuál, en qué época tú te fuiste después de...? Yo me fui el 98 a China. Ok, 98. Entonces, todavía... Pero ya tenías, dicen, en 97 ganaste en Lima, Perú. Era una mención de honor en la Bienal de Pintura. De Bellas Artes, Ajá. Qué hermoso. Era una Bienal bien grande. Nacional. Sí, y era muy chévere esa Bienal, porque me fui en bus a Lima en esa época. Y realmente arriesgando el pellejo, porque ahí todavía había sendero luminoso todavía. Dios mío, qué riesgo. Y me fui, creo que una de las cosas que me caracteriza es que no tengo mucho miedo yo me voy nomás. Eres temeraria. Sí. No, inconsciente, que diría yo. Así son los artistas, a veces, generalmente, sí, no ven no existen fronteras ni barreras, sino que ustedes se lanzan me tomé el bus y me fui, y fue un viaje bellísimo, porque cruzas la frontera, no todo lo verde que es lo nuestro, y cruzas y es como que... Desierto. Dios se olvidó de Perú, te juro, después de... Bueno, pero ese suelo y ese clima es bueno también para la uva, en sí, tienen cultivos por ahí, ¿no? Entonces, por eso es que hacen pisco, Perú etcétera. tiene una riqueza fascinante, y además que la belleza del desierto es maravilloso. Es lindo, sí, es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados totalmente, a ver, es un paisaje sí lunar, así, es como sí. otro planeta, es maravilloso. Lindo. Bueno, y después viviste también en el Perú. Luego de eso, ahora vamos ya más o menos recopilando todas esas vivencias. Diana, maravilloso, ella se casó con un europeo, se fue a vivir primero al Perú, después a Bruselas, o primero a Bruselas, después Perú y otra vez Bruselas, en fin. Pero, ¿cómo puede una artista, me parece que maravilloso que tengas esa posibilidad de viajar tanto y de descubrir, ¿no? Porque cada lugar te aporta muchísimo. Te enseña, te da, y si tú estás con el espíritu abierto, puedes obtener muchísimas cosas, ¿no? Porque cada cultura tiene muchas cosas que enseñarte, entonces siempre yo estoy así como radar. Con las antenas así prendidas. Me encanta eso. Y eso es lo que deberíamos todos tener siempre. Las antenitas para ver. Pero sin embargo de ello, ahora que has viajado tanto, que has trabajado tanto en otros lados, ¿cómo le ves me imagino que también la visión de país cambia, ¿no? Claro, a ver. Yo creo que nuestro país es inexplotado en ciertas áreas. A mí lo que siempre me trae aquí es la belleza natural. Tenemos una belleza natural, pero espectacular. Que estos atardeceres, el cielo azul, por ejemplo, de ayer, que estuvo fantástico. No sé, sentada aquí viendo el Pichincha, ya quisiera yo en Bruselas abrir la cortina y tener la montaña al frente. No hay. Tengo un bello paisaje de árboles, pero las montañas me hacen falta, por ejemplo. La naturaleza, siempre. Sí. En el Perú me hacía mucha falta la naturaleza, en Lima, por ejemplo. Porque es una ciudad, monstruo. Una ciudad monstruo. Claro, muy grande. Sí, es muy grande. Bruselas más llevadero en ese sentido, pero claro, es otra cultura también más distante, quizá. En cambio, ahí lo que siento a veces tengo muy buenos amigos belgas, pero me ha costado, porque el europeo es como más, no, digamos que es menos espontáneo que el latino. Claro. Y eso es lo que a veces un poco me descuadra, ¿no? Porque eso de tener citas de aquí a 3 meses. No puede ser. Regreso en marzo, ya tengo citas en mayo, en esto, así cosas de almuerzos y cosas con agenda. Ya.
porque así se hace allá. Claro, aquí No. es, oye, mañana nos vemos. Y después, Exacto, entonces tengo por suerte Sí. una amiga belga que ella es más latina que yo, Ah, qué porque bueno, ella se qué asoma bueno. nomás en el taller y me encanta. sí. Sí. ¿Y qué plasmas de esa mezcla, de todo ese bagaje que tú tienes tú y que también nuestra parte ecuatoriana? Porque eso Ujú. sin duda, Diana nació en Guayaquil y eso lo vas a llevar siempre en tu corazón y en tu mente, Claro, ¿no? no, y yo ya pienso que ya soy un híbrido, porque mis papás vinieron de la costa aquí, Aquí es, así es. pero yo como de aquí mismo de Ecuador ya me siento una mezcla entre la costa y la sierra, que Claro. son dos personalidades y dos actitudes distintas. Totalmente. Entonces ya por ese lado ya me siento híbrido. Y ahora Con que he todos los estado otros países, exacto, más híbrido claro. que nunca, ni Chana ni Juana. O un poco de todo. O un poco de todo. Eso es más rico todavía, más chévere porque Sí. eres más, no sé, tienes una visión mucho más amplia. ¿Hay lugar para el artista en el Ecuador? La verdad, yo creo que sí. Porque hay muchas cosas. Está haciendo un movimiento así como de gente joven. El problema es mi generación. La Ya. generación de los 90, que es la generación perdida, porque vino toda la debacle del feriado bancario. Y nuestra generación de los 90 es ignorada, perdida totalmente. Mira, Entonces, qué pena, claro. qué lástima. Entonces, no hubo una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo que era la década perdida, pero más que se analizaba del 2000 para arriba y muy poquito de los 90. Los 90, Cero. así, los grillos. Qué pena, qué lástima, Entonces, Diana. claro. O sea, hubo y hay Hubo y hay, artistas, pero no que se ha analizado, no se ha Mm. visto, y eso sí es una pena, y eso me da una tristeza porque, por ejemplo, en esa época mucha gente salió, regresó y se quedó así truncado. Una de esas soy yo, Ujú. porque yo me fui antes del feriado bancario, me quedé más tiempo, ya dije no regreso porque me acuerdo que vine el 2001 por ahí y era una depresión aquí brutal. Totalmente, claro. Era una cosa, digo, no, que pero terrible, ¿a qué voy a terrible, regresar? dramático. Era terrible, entonces me volví a ir y ahí me quedé más tiempo, pero también después en China también son la cuestión cultural y yo sentía que nunca iba a ser parte de ellos, que Claro. siempre iba a ser el laobai, que significa el diablo extranjero. Que Claro, tú claro. vas caminando y escuchas laobai, laobai. Ya. Entonces, tú dices, quiero integrarme, pero nunca me van a dejar integrar. Claro. Entonces, ahí tomé una decisión cuando me fui de vacaciones a Indonesia a visitar a una gran amiga mía de Indonesia. Y Indonesia estamos en la misma latitud Ujú. y había el mismo tono de cielo, los mismos volcanes, el calor como si fuera de costa, ¿no? No había la sierra aquí como Quito. Y dije, pero por Dios, ¿qué estoy haciendo en China? Si yo tengo esto en casa. Sí, sí, sí. Y ahí tomé la decisión de regresar. Qué bien, qué bien. Y luego ella se casó y por eso se fue a vivir a Bruselas y a Perú. A ver, Dianita, bueno, finalmente para cerrar, háblanos de la muestra que vas a poner pronto. ¿Desde qué fecha, por favor, y dónde? Desde el 19 de febrero, el miércoles 19 de febrero, en la N24, en la ¿cómo se llama? Avenida... se me fue. Pero, A ver, ¿dónde era no sé. el antiguo Pobre Diablo? Era. Ah, esa es la ¿cómo es? Isabel la Católica. La Isabel la Católica, N24. N24, donde era el Pobre Diablo. Yo imagino que todos ustedes que nos escuchan ya se ubican. Ahí ahí vas a estar con tu muestra, ¿cuánto tiempo, más o menos? 3 semanas. 3 semanas. Hasta el 4 de marzo. Pero ya, y después ya te regresas, ya te vas. Yo sí, el Ya. 4 ya me voy. Ya te Me vas. voy Qué de bueno, regreso. qué bueno haber podido conversar contigo. Y yo sí les invito, tenemos que interesarnos más en nuestros artistas, de nuestros talentos. Imagínense la maravilla de la obra de Diana, que tiene óleo, acrílico, fotografía, grabado, medios mixtos, cerámica, y además ahora está ya también en porcelana. O sea, Sí. todo de todo. Pero en esta Sí. en esta muestra básicamente es pintura, dibujos, acuarela y cerámica, Grecia. Cerámica. Ujú. No es porcelana todavía. No, porcelana no, porque esta serie habla del otro como monstruo. Esta serie yo la comencé al momento que me voy a Bruselas Ya.
Y es otra vez la migración, otra vez aprender otro idioma, otra vez reinventarse. Claro. Entonces, y estaba leyendo crónicas de Bartolomé de las Casas y de Colón sobre los personajes que vivían, sobre los seres que vivían en el Nuevo Mundo, y hacen la descripción de este gastrocéfalo, ¿no? Que este es un personaje que no tenía cabeza y que tenía la cabeza en el pecho. Ya. Y a través de este personaje es que se voy atando cabos hasta que encuentro un mapa con este personaje. Yo, leyendo las crónicas, hice un dibujito, y después encuentro este personaje ese mismo. En, y era igual de lo que era parecido. Bueno, el que parecido. Yo lo encontré tenía un taparrabo. Yo lo hice como niña. Porque en cierto modo me identifico con eso, porque yo tengo un trabajo mucho intuitivo. Claro. Las investigaciones científicas dicen que tenemos una red neuronal en el cerebro, y que es como un segundo cerebro, que le ayuda a decidir también al otro, ¿no? Al cerebro. Entonces, con esta... Eso me pareció interesantísimo. Red neuronal, no en el cerebro, sino en el... Tenemos neuronas en el aparato digestivo. En el aparato digestivo, sí. Entonces, y yo siempre he sentido que hay veces que uno toma decisiones como las tripas, ¿no? Claro. Entonces, totalmente, hay unos más todavía que siempre oímos, ¿no? Eso le salió del estómago. Exactamente, entonces... El hígado. Sí, entonces, a mí en cierto modo me identifico con estas reacciones, porque yo soy muy de piel. Entonces hay ciertas cosas que yo reacciono como un animal, y es por eso que hago este bestiario, ¿no? Porque cuando te estás enfrentando a nuevas cosas, tienes reacciones animales. Tienes así como, cuando hay peligro, se te eriza la piel, como un animal, porque somos animales, al fin y al cabo. Entonces, pero el otro te ve a sí mismo como, te ve extraño, te ve como un monstruo, te ve como... Y tú ves al otro también, como no lo entiendes, lo ves como monstruo. Sobre todo a las exparejas. Bueno, eso ya no sé. Estaba vacilando nomás un poquito para entretenernos, Dianita. Me encanta conversar contigo. Yo creo que es mejor ir y ver. Exacto. Y ya, pero ya nos diste una pista de lo que acoge esta muestra, y yo creo que me parece maravilloso. También es nuestro, también es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en fin. Imagínense cuando llegó Colón a América, o sea, qué lindo. Entonces, me encanta. Por ahí empieza. Muy bien, felicitaciones otra vez. Gracias. Le repetimos, la muestra se abre, a ver, recuérdame otra vez, ¿cuándo? El 19 de febrero. 19, a partir del 19, y está en esta galería donde era el antiguo Pobre Diablo, que está en Isabel la Católica, ¿sí? Exactamente. Ya, muy bien. Gracias, Dianita. Felicitaciones. Gracias, Patricia. Me encanta estar contigo. Ahora, yo sí les doy otro consejito antes de que vayamos al corte, y es que Redux, la clínica dedicada a la belleza integral, es maravillosa. Usted vaya, consulte cualquier plan que quiera hacer, rejuvenecimiento, armonización facial. También tienen tecnología láser, hay cosmetología, reducción de medidas, todo eso en Redux. Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca. Hacemos una pausa, ya volvemos.